Entonces, al poner una repoblación con una densidad muy importante en una zona en la que llueven en torno a 550 milímetros al año, pues, y al abandonar las acequias que traían agua de la otra cuenca que está más alta, pues se ha sumado todo y ha hecho que eso no funcione. Lo que yo digo es que lo ideal es combinar una repoblación bien hecha, pensando también en el agua que quieres que se infiltre, combinarlo con estos sistemas de recarga que funcionan con la gravedad. Entonces, si tú combinas la existencia de acequia con una repoblación que no sea de esta muy densa, sino que permita que se infiltre el agua, eso sería lo ideal, porque reduce la erosión y encima consigue una mayor infiltración en una cuenca, ¿no? Entonces, eso sería lo ideal. En la garganta del Losar, que está aquí al lado, en Cuartos, hay una acequia, pero es de hormigón, de cemento, que es para una hidroeléctrica, tiene unos 4 kilómetros de longitud. La última vez que he subido, lleva 2 o 3 años en reparación, no lleva agua. El aspecto que tenía normalmente era ese. Se ha secado hasta los robles que hay debajo. Se han secado y es de cemento. Es decir, infiltración incluso a través de cemento. Sí, cuando no se hace el mantenimiento de las acequias, también filtran. Está seca, pero abonando en el sentido de la conferencia. Damos paso, para no perder mucho más tiempo, a la ponencia del compañero Enrique Juárez. Viene en lugar de Fernando Pulido, que ha tenido un problemilla de última hora, y su ponencia se titula "De que se mueren los pueblos". A Cebo, en el norte de la provincia de Cáceres, en la Sierra de Gata, se quemaron unas 9.000 hectáreas oficialmente, oficiosamente alguna más. El 90% del término municipal del pueblo se quemó. Esta situación va en aumento, porque hace 50 años más o menos, que ya había empezado la despoblación de las zonas rurales, pero hasta 10 o 15 años después no se empezó a notar en los incendios, que empezaron a aumentar. Hace 50 años no había bomberos forestales ni había empresas forestales. Cuando había un fuego se tocaba la campana, que es uno de los logotipos que luego saldrá por ahí en los mosaicos, se tocaba la campana y los vecinos iban. Y por lo general, este es un mapa que confeccionamos con más o menos el tamaño de los círculos, indica la superficie quemada. Esto tenía un puntero. Tenemos el círculo ahí que indica toda la Sierra de Gata y la Sierra de Lourdes, que es prácticamente la mitad noroccidental de Cáceres, donde presumiblemente, decíamos, se iban a seguir provocando los incendios. Tenemos toda Galicia, están las zonas que típicamente, y ahora vamos a ver por qué. Este otro mapa es el balance, el saldo municipal de población entre los años 2000 y 2016. Por colores, los rojos y los negros es los que han ganado población y los azules los que la han perdido. Si ponemos un mapa encima de otro, se ve y se comprueba que las zonas que más población han perdido son las zonas donde más incendios se producen. Y eso es debido a un factor importante, y es que no hay gente. Siempre que se habla de incendios se habla del triángulo del fuego, ¿no? Siempre se ponían 3 factores, ahora realmente ese triángulo a lo mejor podría ser un pentágono, pero el triángulo del fuego que tiene en un lado la humedad, en el otro la temperatura y en el otro el combustible.